¿qué tal? Bienvenidos a Infórmate con Ana Jiménez y Danilza Vargas, dándole las gracias a todos los amigos televidentes que nos sintonizan cada semana, así como a todos nuestros colaboradores, Danilza, que hacen posible que este espacio pueda salir de la manera que se hace. Así es, Ana. Buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos acompañan fin de semana tras fin de semana. Bienvenidos todos a esta entrega de Infórmate. Un calor intenso que ha afectado a todos los dominicanos durante toda esta semana. Esperemos que pronto baje la intensidad del calor. Sí, así es. Vemos cómo ya van cambiando las estaciones y ya la noche se está haciendo más rápido. Vamos a ver, Danilza, el contenido que hemos preparado para esta semana. Dieron su punto de vista acerca de la situación que vive Venezuela y estamos en el proceso de exploración de la construcción de una agenda. El procurador anunció hace un tiempo que este proceso se llevaría conforme al debido proceso, valga la redundancia. Por lo que se ordena al director de la cárcel de La Victoria recibir en calidad de interno al preventivo a dicho señor. Un servicio de militares, evaluando las mujeres que llegan a esos centros. Muchos venezolanos llegaron acá por ese medio, por la prostitución. Y al empezar, algunas nos tildan a todas de que vinimos a lo mismo. Bueno, Ana, debemos iniciar esta entrega con el tema que acaparó la atención internacional sobre nuestro país debido a que la crisis política que desde hace varios años afecta a Venezuela podría encaminarse a una solución. Esta semana, representantes del gobierno y de la oposición de ese país aceptaron sentarse en la mesa del diálogo con la mediación del presidente Danilo Medina y del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. El 27 de este mes seguirán las conversaciones aquí mismo en nuestro país. Graciela Acevedo nos dice más sobre este tema en el siguiente reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Ana, Danilza. Es un gusto acompañarles. Así es, la República Dominicana siempre ha extendido su mano amiga para dirimir el conflicto que vive Venezuela entre el oficialismo y la oposición. Los esfuerzos son incesantes de parte de la comunidad internacional que busca a través del diálogo lograr un acuerdo entre el gobierno y la oposición de Venezuela que ponga fin a la crisis que vive la nación suramericana. El más reciente intento se efectuó en nuestro país a mitad de esta semana entre el oficialismo y la oposición con la mediación del presidente Danilo Medina y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español. Lo único que podemos decir esta noche es que escuchamos las partes, se expresaron, dieron su punto de vista acerca de la situación que vive Venezuela y estamos en el proceso de exploración de la construcción de una agenda que lleve a una negociación definitiva a la crisis. En la primera reunión del miércoles, la cual la prensa no tuvo acceso y hubo gran hermetismo, Zapatero reconoció que la confidencialidad es clave para encauzar el acuerdo. Para que las cosas salgan bien en este tipo de procesos, la discreción, la confiabilidad es muy importante. El gobierno oficialista, encabezado por la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, y el alcalde del municipio caraqueño Libertador, Jorge Rodríguez, dieron su parecer. Nosotros venimos con gran esperanza y mucho optimismo, como lo dijo el alcalde, que es el coordinador del diálogo, estamos en el momento estelar del diálogo. Como veníamos diciendo, es el diálogo el que se impone en el proceso de paz, es un diálogo de paz el que se instala para que Venezuela pueda dirimir sus asuntos entre venezolanas y entre venezolanos. Es lo que ha venido sosteniendo, a pesar de las dificultades que hemos tenido que sortear, a pesar de las agresiones que hemos recibido. Sin embargo, la mesa opositora, integrada por Julio Borges, aunque no quiso hablar ante la prensa dominicana, dejó claro a través de un tuit que no habrá diálogo hasta que se cumplan las condiciones y haya acompañamiento internacional. Tras más de 10 horas de diálogo el pasado jueves y sin que muchos detalles se difundieran sobre el encuentro, finalmente el presidente Medina tomó la palabra. Se acordó una comisión de países amigos que fungirán como
una comisión de seguimiento que está integrada por México, Chile, Bolivia y Nicaragua. Y es muy probable que en los próximos días se anuncien 2 países adicionales. La paz de Venezuela dependerá de las garantías a las exigencias de la ola opositora, entre las que se encuentra el respeto a las competencias que la Constitución de ese país establece a la Asamblea, que haya un cronograma electoral completo con presidenciales incluidas, además de que se liberen los presos políticos. Los encarcelados Leopoldo Eduardo López Mendoza y Antonio Ledesma son algunos de los tantos líderes opositores que recobrarían su libertad con el fin de este conflicto. Contrario a la difícil situación que hoy vive en carne propia el pueblo venezolano, ese país suramericano se encontraba entre uno de los más prósperos de la región. Sus reservas garantizadas de petróleo acentuaban la estabilidad de su economía. Como una antítesis, en la Venezuela de hoy, gobernada desde el 2012 por Nicolás Maduro, tras la muerte del presidente Hugo Chávez, se ha profundizado una crisis política y social que amenaza el orden democrático de esa nación. Este tema de la guerra económica y del desabastecimiento agudo de algunos productos, nosotros lo vamos a resolver. Sangrientas manifestaciones encabezadas por sectores de la oposición se han dejado sentir en la patria de Simón Bolívar contra el gobierno del presidente Maduro, protestas que ya han cobrado la vida de más de 100 personas y provocada la emigración de miles de venezolanos hacia otros países. Estoy indignada, indignada. Que este pueblo no termine de darse cuenta que la única manera es que unidos podemos salir de esta aberración que se ha llevado tanta vida útil. Bien, y este próximo 27 de septiembre la República Dominicana vuelve a ser el escenario que da continuidad a este diálogo. Esperemos que Venezuela por fin pueda recobrar no solo su estabilidad económica, sino también humana. Con esto me despido. Regreso con ustedes. Gracias a Graciela por ponernos al día en esta tan importante reunión que se dio en esta pasada semana en nuestro país. Hay que decir, Danilza, que esta misma reunión ya se había dado en otra ocasión, pero no con el presidente Danilo Medina al frente, sino con el expresidente Leonel Fernández. Pero qué bueno que se está tratando de buscar solución. Esta vez vimos muchas quejas de los reporteros que estuvieron cubriendo este evento, de que nunca pudieron ver a la oposición de Venezuela, nunca pudieron conversar, interactuar con los representantes que vinieron de la oposición a este país, que hubiese sido muy importante, de que República Dominicana pues viera, sintiera lo que piensa esa parte de Venezuela. Así es, mira, de entrada, qué bueno que se abocaron a sentarse nuevamente en la mesa del diálogo. Parece ser que desde ya hace unas semanas, hace unos meses que vemos la crisis venezolana tocando fondo ya. Ya prácticamente no se puede hacer más daño ya en ese país y en algún momento tiene que buscarse una salida a esta situación tan penosa que están viviendo los venezolanos. La verdad es que ciertamente la oposición de Venezuela en todo momento estuvo negada a dar declaraciones a la prensa dominicana. No entiendo por qué. Porque simplemente exponer sus puntos de vista, los mismos que han llevado a la mesa del diálogo, ¿verdad? Tanto con el gobierno de Venezuela y con la mediación del presidente Danilo Medina y del ex gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Ciertamente esta misma conversación infructuosamente se habían dado en otra ocasión, no aquí en República Dominicana, fuera de aquí. Bueno, en algún momento se rumoró que llegó hasta aquí, hasta el país, pero nunca se hizo nada oficial. En ese momento lo encabezó el expresidente Leonel Fernández. Y es mucho lo que se ha tejido también alrededor de esto, de que sí, por qué se dejó fuera a Leonel Fernández en esta ocasión, que tú sabes que donde se habla de Danilo Medina y de Leonel Fernández siempre se van a tejer muchísimas cosas, tanto al interno del Partido de la Liberación Dominicana como hacia afuera. Y es lo mismo que se ha planteado en esta ocasión de supuesta rivalidad en todo momento. Hay que entender
el por qué ahora se invitó a Danilo Medina. Bueno, es el jefe de gobierno de la República Dominicana. Usted no puede hacerlo a un lado cuando se está hablando de estados. Y en esta ocasión de Venezuela. Hay relaciones que se mantienen con ese país. Yo entiendo los esfuerzos que también se han encaminado de parte del expresidente Leonel Fernández, que hay que valorarlos a nivel internacional, no solamente con Venezuela, sino que también con otras naciones se ha abocado a diálogos. Lo importante, Danilza, ahora es que tanto República Dominicana como otros países hermanos pues se aboquen a tratar de ayudar y de que se resuelva este problema que tiene Venezuela. Lo importante es que no se politice ese tipo de casos tan penosos como el que está viviendo Venezuela. Que eso es lo más importante, que Totalmente. se pueda encontrar una salida a esa situación, que la oposición y el gobierno venezolano puedan realmente poner una línea de, tal vez no de trabajar juntos por el país, pero que sí surjan temas, que surjan soluciones que sean aceptados por todos. Mira, y en otro tema que dio mucho de qué hablar en esta pasada semana fue la salida de la cárcel de Najayo del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el empresario Ángel Rondón, quienes guardaban prisión preventiva por su presunta implicación en el caso de los 92 millones de dólares en sobornos que admitió pagó en el país la empresa Odebrecht. La decisión fue tomada por el juez de la instrucción de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, quien dispuso que Rondón obtuviera su libertad a cambio de una garantía de 70 millones de pesos, mientras que Díaz Rúa pagaría 50 millones de pesos. Vamos a ver. Que no pueden tener absolutamente ningún sitio donde esconderse los ladrones, esos que apoya el presidente de la República y el Procurador General de la República. Aquí estamos frente a donde vive precisamente Rondón, donde vive Díaz Rúa, los últimos libertados de este desastre que han metido el país. Los ladrones viven ahí. Danilo es el cómplice, Danilo es el tramposo, Danilo es un hombre sin escrúpulos, Danilo es el responsable de este desorden que vive este país. Porque vengo a protestar y a decirle delincuente y ladrón y ladronazo a los que se han robado el dinero de nosotros los dominicanos. El juez, cuando dio la medida cautelar de que lo dejó preso, dijo que no había peligro de fuga, que había un sobrearraigo. Entonces esa es la única manera por la que una gente puede guardar prisión preventiva, porque pueda sustraerse del proceso. En este caso de Ángel Rondón se ha demostrado fehacientemente un sobrearraigo en el proceso. Que es importante, digamos, bajar el tono de la discusión. A mí no me gusta referirme ni a las personas ni a las autoridades. Así como respeto mucho al Ministerio Público, también respeto mucho a la autoridad judicial. Entonces yo creo que eso es parte del debido proceso. El procurador anunció hace un tiempo que este proceso se llevaría conforme al debido proceso, valga la redundancia. Entonces eso implica simplemente que hay una separación de funciones, que hay unas personas que investigan y acusan, que se llama Ministerio Público. La revocación de la prisión preventiva contra Díaz Rúa y Rondón fue calificada como funesta por el procurador Jean Alain Rodríguez al afirmar que la medida pone de manifiesto la inequidad con la que algunos jueces aplican las leyes. Pero Dios mío, el que va a seguir él, el que tiene que cuestionarse es él, definitivamente. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué está pasando eso? Pero tú sabes que los más tristes de todo esto, con la salida de Rondón y de Díaz Rúa, fueron los residentes en los alrededores de la cárcel de Najayo. Ellos lloraban. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ya no van a tener 24 horas de luz como tenían cuando estaban Rondón y Díaz Rúa en la cárcel. Ofrézcome, señores. Mientras ellos retornan felices a sus hogares, ellos se entristecen porque no lo van a tener por ahí. Lo mismo pasó cuando salió Ramoncito también de la cárcel, ¿recuerda? Este país es increíble. Definitivamente. Pero al Procurador General de la República, Danilza, yo pienso que debe de ser más coherente a la hora de tomar cierto tipo de decisiones, porque desde el inicio de este caso pues se vio que
todo estaba mal instrumentado. Y si ahí no había nada con una buena instrumentación, él tiene que saber que esto era lo que iba a suceder. De hecho, podríamos hasta decir que esas personas estaban presas de manera ilegal, o sea que se le violaron sus derechos. Bueno, pero recuerda, si buscan los programas que hemos hecho anteriormente, decía, y vuelvo a repetir lo mismo, esas personas a lo mejor no tenían que guardar prisión porque se le podía colocar cualquier otra medida de coerción porque no representan en ningún momento peligro de fuga. Esa es la realidad. Eso fue un tema que se politizó realmente, es un tema político, se le dio la magnitud, no había un expediente bien sustentado para realmente llevar lejos este caso y mírenlo ahí como resultado. En tanto, un juez del Juzgado de Paz de Villamella dictó 3 meses de prisión como medida de coerción contra Francisco Abreu Villar, a quien vinculan en la muerte de Kimberly Jaques Adón, de 16 años. La adolescente falleció supuestamente por un accidente de tránsito, pero sus familiares no creen esa versión, por lo que demandan que se profundicen las investigaciones sobre el caso. Vamos a ver. En consecuencia, impone la medida contenida en el artículo 226, numeral 7, consistente en prisión preventiva, por lo que se ordena al director de la cárcel de La Victoria recibir en calidad de interno al preventivo a dicho señor. Sin comentario. El caso fue considerado complejo por el abogado de la familia de Kimberly, Esteban Mella, quien aseguró que el Ministerio Público tiene más pruebas que comprometen al acusado en la muerte de la joven de 16 años. Penosamente, porque esto está como medio raro toda esta versión. Hay algunas cosas que te dicen y como que cambian incluso en la forma que es recibida hasta en el mismo hospital traumatológico Ney Arias Lora. Este pasado viernes salió ciertamente el resultado, la certificación que da el INASIF luego de la autopsia que se le habría practicado, donde dice que certifica que ciertamente la muerte fue a causa de un accidente de tránsito. Incluso dicen que esto se habría provocado el momento en que el vehículo perdió el control, se viró, cayó sobre la joven y esto le causó unos traumas. Eso es lo que dice el INASIF. No obstante, hay que decir, Danilza, que antes de llevar a esta joven, según lo que se ha dicho, ¿verdad?, al traumatológico, al Ney Arias Lora, pues fue llevada a una clínica y que en esa clínica no presentaba los golpes con que llegó al traumatológico. O sea que esto aquí, eso hay como que hay una versión diferente, hay versiones diferentes, hay discordancia. Pero me pregunto entonces, yo pienso, Danilza, que lamentablemente, si tú te pones a ver, los casos que aquí se han resuelto porque la comunidad, la sociedad lo ha acogido de manera personal. Si no, fíjate, el caso de Emily, el caso de Loara y otros casos más. Entonces entendemos que si esta familia no se siente conforme con el diagnóstico que ha dado el INASIF, pues sencillamente que se tiren a la calle, porque esa es la única forma que lamentablemente este pueblo, República Dominicana, responde. Producto de un accidente, me pregunto yo, el joven, el que se le dictó medida de coerción, supuestamente entonces era el que iba manejando, ¿verdad? A él no le pasó nada. Fue el mismo joven que la llevó junto a otra persona al hospital. Al hospital. Otro vehículo, me imagino yo. O sea, son muchas cosas que deben analizarse en el momento porque aparecieron muy rápido. Hay muchas cosas ahí como que no concuerdan ciertamente y que la versión entonces como que tiene que ser un poco mejorada. Pero ahí está lo que te acabo de decir, lo más sencillo es que si a esta jovencita, antes de llevarla al traumatológico, la llevaron a una clínica y la llevaron las mismas personas que la llevaron al traumatológico y los médicos que la atendieron en la clínica dicen que ella no presentaba esos golpes con los que llegó porque llegó muerta al traumatológico, entonces tiene que haber una respuesta. Se habla incluso hasta de signos de que la joven estaba siendo ahorcada. Son cosas que no se entienden. En un accidente de tránsito no debe haber ese tipo de signos. Bueno,
Y cambiamos de tema, ya que los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas detectaron que las parturientas haitianas que cruzan a nuestro territorio a dar a luz en la frontera vienen con un referimiento médico desde Haití. En ese sentido, el ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, expresó que gestiona una reunión con el Ministerio de Salud de Haití para tratar el tema que afecta al país, sobre todo las zonas fronterizas. Con relación a los famosos tours que usted comenta y las mujeres embarazadas, a partir de la semana pasada implementamos una nueva modalidad de servicio en todas las clínicas, tanto privadas como hospitales públicos que están en las provincias fronterizas. Tenemos un servicio de militares evaluando las mujeres que llegan a esos centros. El jefe castrense explicó que los tours de parturientas que llegan a los hospitales de Jimaní y Elías Piña han disminuido. Bueno, pero hace tiempo que el jefe de las Fuerzas Armadas debió entonces reunirse con las autoridades haitianas. Hace tiempo que ellos debieron tener notificación de que estaban siendo referidas, pero además hasta para usted referir a un paciente tiene que haber algún tipo de protocolo, porque no estamos hablando de que yo lo estoy refiriendo de un centro a otro centro a nivel nacional, estamos hablando que la estoy refiriendo desde una nación a un centro de salud de otro país. Además, hace mucho tiempo, señores, que esto está ocurriendo en nuestro país. De hecho, no es un secreto y se dice a diario de que gran parte del presupuesto de los hospitales, el presupuesto de salud de nuestro país, pues se gasta en las parturientas haitianas. Y solamente usted tiene que ir a los hospitales de Dajabón, de Jimaní, para usted ver que las mayorías de las camas están ocupadas por mujeres haitianas. De hecho, aquí mismo en la capital vimos días pasados un reportaje donde mujeres de aquí, de República Dominicana, estaban pariendo en el piso porque todas las camas estaban ocupadas por haitianas. Y no es que no se les quiera dar auxilio a esta persona porque son humanas, señores, pero hay que recordar que esta es República Dominicana y que el presupuesto que hay aquí es para los dominicanos. No es que usted 2, 3, 4 casos, usted le preste atención, usted lo auxilie, exactamente, pero no a todos, ¿Por qué entonces qué va a pasar con nuestro país? No es que no se le preste la atención a ellos, es que también se le mejore la atención que está recibiendo el dominicano, porque muchas veces deja de recibirla por eso mismo. Pero ¿quién es que contribuye a sustentar económicamente la nación? El dominicano es que tiene que pagar todos los impuestos que hay en este país. Y entonces, lo que pasa es que yo pienso que a veces es mejor buscarle muchas excusas y no darle la cara realmente a la problemática que está pasando en República Dominicana, sobre todo por una pequeña partecita, que es lo que estamos tratando en este momento, que es el presupuesto que se destina al área de salud. Porque si al tema migratorio con relación a la parte haitiana vamos, son muchísimas cosas que deben de revisarse en República Dominicana. Si tú te fijas, Daniel, el tema diario aquí en República Dominicana es la aseguradora de salud, que no le da la cobertura suficiente a los dominicanos. Y a eso otro tema es el tema de las AFP. Entonces, también que lo poco que tengan destinado para los dominicanos tampoco le llegue. Entonces, explícame. Mira incluso relacionado con este mismo tema, cómo se pone en la palestra pública una petición que hace el empresariado dominicano en esta semana. Porque ¿a quién es que le conviene que se aumente, que se cambie la ley para que se aumente la mano de obra 80-20, o sea, 80% mano de obra dominicana criolla, un 20% de mano de obra extranjera que prácticamente es asumida por los haitianos, que se aumente ese 20% de manera legal para que se pueda contratar más mano de obra extranjera, es decir, haitianos. Pero ¿quién ha dicho que realmente aquí se cumple esa ley? ¿Quién lo ha dicho? Porque si usted va a las construcciones que se están haciendo aquí en el país, si usted va al este sobre todo, en la zona de Punta Cana, donde todavía es una industria hotelera que no se detiene, usted va ahí y va a encontrar casi el total de la mano de obra que es haitiana. Y entonces aquí hay muchísimo más de un 20% que está trabajando y es
a la luz de todas las autoridades, No, pero nadie realmente enfrenta el ponlo problema. de esta forma, no 80-20, ¿no? Es al revés. Es al revés. 80% la mano de obra haitiana y el 20% dominicana. Y eso no es un secreto para nadie. No. Porque eso, señores, lo saben todas las autoridades de aquí, de nuestro país. Pero si usted se va también a las zonas de cultivo, también usted va a encontrar la misma situación. Y entonces, o sea, ¿qué es lo que quiere el empresariado? Que se le legalice la práctica que ahora mismo se está haciendo, porque la ley se está incumpliendo. Ellos están, de alguna forma, trabajando de manera ilegal porque están aceptando casi toda la mano de obra que tienen de extranjeros ilegales en Entonces el país. ellos alegan, Danilza, que el dominicano no quiere trabajar esos trabajos pesados, que son los trabajos de construcción y los trabajos agrícolas, que el dominicano no quiere hacer ese tipo de trabajo. Pero muchas veces es que no le pagan lo que le deben de pagar, pero no sobre todo que no le pagan lo que le deben de pagar, sino es que esas personas no están aseguradas, no tienen ningún tipo de reivindicaciones. Le pasa un accidente y sencillamente ahí quedó. Eso representa menor costo, claro que sí, para los empleadores. Esa es la misma situación que se da incluso en Estados Unidos. Usted va a encontrar la mano de obra para trabajos de ese tipo, que es la mayoría mexicana. ¿Pero por qué? Porque al estar ilegales, tienen que aceptar lo que se le quiera pagar por debajo de lo que realmente está calificado ese trabajo. Eso es lo que pasa en República Dominicana. Pero además de eso, como dice Ana, usted no tiene que pagar la contribución que como empleador debe pagar por la seguridad social. O sea, que resultan muchos beneficios para los empleadores y pocos para el trabajador. Y por esa razón, entonces, el dominicano dice, no, yo puedo hacer otra cosa porque yo estoy legal en mi país. Entonces, o sea, es mi país. Entonces prefiero los haitianos. Y ya hasta muchos venezolanos que están aquí haciendo la misma función de los haitianos. Eso es así. Mira, y en esta pasada semana también el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, consideró que el suicidio de una profesora en un municipio de Santiago es consecuencia de la negativa del Ministerio de Educación de desbloquear a los maestros que aún permanecen sin cobrar. Por tanto, advirtió que reclamarán en las calles la solución de estos conflictos, ya que el gobierno no les ha dejado otro camino. Vamos a escuchar a Hidalgo. Estamos pidiendo que se desbloqueen y que se pague inmediatamente. En ese grupo tenemos profesores que le deben 2 meses, 3 meses, 4 meses. Un plan de movilización nacional, un plan que debe terminar en la primera etapa con una gran concentración, concentración aquí en la capital frente al MINER, no con los afectados. Ahí van a venir todos los maestros del país para que él entonces le diga si nosotros tenemos razón o si no tenemos razón. La profesora se le agravó su situación económica a tal punto que no podía comprar los medicamentos, tenía que medicarse diariamente y llegó un momento que no pudo más y entonces como estaba depresiva optó por una salida que pasa en esos casos, que es el suicidio. Eso es una consecuencia directa del bloqueo, porque si esa profesora no hubiera estado bloqueada, probablemente ella estuviera viva en estos momentos. También el miércoles 20 llevarán a cabo una concentración nacional frente al Ministerio de Educación y el jueves 21 una movilización con los dirigentes y profesores de la región este del país. Vuelven a la carga los profesores. Bueno, mira, yo siempre he apoyado esta solución, esta iniciativa del ministro de Educación de sanear la nómina, pero de esa misma forma también entiendo que ya deberían ser también eficaces, que se haga una exhaustiva análisis a esa persona que se le ha retenido el salario para ver si ciertamente están laborando o no están laborando. Son muchos los maestros, puede que en alguna ocasión se dé algún escape, entonces yo entiendo que deben agilizar ese análisis para no estar afectando a personas que realmente están prestando docencia en las escuelas, porque ahí vi
incluso el caso de una escuela en La Romana, donde dicen que prácticamente todos los profesores de esa escuela están fuera de nómina, incluyendo la directora. Y entonces, en esa escuela no se impartía docencia, o sea, que son cosas que deben analizarse, a ver qué es lo que está pasando, porque entendemos que se le puede dar un escape al ministerio en esta labor de sanear la nómina, pero es bueno recapacitar y ver y no ser injustos. Así es. Bueno, ha llegado el momento de nuestro desenfoque de esta semana, Ana. ¿Quién es el desenfocado? Bueno, nuestra desenfocada en esta semana es Giseli Altagracia Caraballo, de 23 años, quien fingió, oigan esto, un secuestro porque sus progenitores pretendían obligarla a realizar un internado en la carrera de odontología. La joven relató que decidió tomar un autobús del transporte público hacia Santo Domingo y le dijo a su esposo mediante mensaje de texto que desconocidos la llevaban en el baúl de un carro, pero que al llegar a su destino, específicamente es a la altura del kilómetro 9, se dio cuenta de las consecuencias que podría traer esa historia. Por esta razón se provocó a sí misma rasguños con sus uñas y se presentó a un destacamento ubicado en ese lugar. Giseli Altagracia manifiesta sentirse arrepentida de todo el daño causado a su familia y las molestias a las autoridades. Yo creo que ella ha visto mucha novela. Sí, yo pienso que sí. Hay un exceso aquí de drama, pero se pasó esta muchacha, la verdad. Cónchale. Ha visto mucha novela y si fuera mi familia, pues yo la secuestrara de verdad, pero la metiera en una celda. Por relajar a las autoridades. Claro que sí. Porque, amiga, mire, no hay nada, usted no la pueden obligar a nada. Si usted no quiere hacer algo, siempre hable con la verdad. Claro. Y punto. Eso es lo mejor siempre, hablar con la verdad. Bueno, señores, llegamos a nuestra primera pausa. Regresamos en breve. Nos quieren como comprar con eso, pues con el que eres bonita y yo te voy a ayudar, te voy a hacer salir adelante, pero nosotros no caemos en eso tan fácil.